Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ver su clase correspondiente al día de hoy, la cual consiste en electromecánica. De alguna manera, ¿qué podemos entender por esta parte? Bueno, se puede decir que la electromecánica es la ciencia o la combinación de las ciencias del electromagnetismo, de la ingeniería eléctrica y la ciencia de la mecánica. Estas dos ramas se unen y de alguna manera podemos ver una pieza que tiene una parte mecánica y una parte eléctrica, como la vamos a ver. Sin embargo, pues hoy día la ingeniería electromecánica es la aplicación híbrida, es una aplicación híbrida que surge de la sinergia de distintas áreas del conocimiento, tales como electromagnetismo, electrónica, electricidad y la mecánica, y se aplican principalmente en mecanismos eléctricos, máquinas industriales, generadores, transformadores de energía. Entonces, en principio, pues vemos una pieza que se llama reelevador o relay. Este componente tiene una parte, como bien lo dice, eléctrica y otra parte mecánica. Aunque, pues hoy día, como lo decíamos, la electromecánica, pues contempla el hecho de involucrar lo que es electrónica, electromagnetismo, electricidad, ¿verdad? Mecánica. Y bueno, como ustedes bien lo ven, un mecánico no puede verse aislado de la electrónica o de la electricidad. Y por ejemplo, un servidor que es electrónico no puede verse aislado de la mecánica. Los metiches como yo, que andamos en la industria de manera permanente, pues nos damos cuenta de esta situación. Nos damos cuenta de que un mecánico adolece de la electrónica y el electrónico adolece de la mecánica. Bien, vamos a ver qué es un relevador. Un relevador se compone de una pieza que, como lo apreciamos aquí, es una bobina. Aquí estamos viendo la bobina, por ejemplo. Esta es la forma esquemática o la forma en que simbólicamente nosotros podemos identificar al relevador. Tiene una bobina, como lo aprecian aquí, que no es otra cosa que una especie, en sentido figurado, de hilo. Véanlo, este hilo que tenemos aquí. Ahí está. Ahí tenemos este hilo, este es la bobina. Ahí lo vemos. Entonces, esta bobina se energiza. Y cuando la bobina se energiza, cuando esta bobina es energizada, el sentido pues estricto de la palabra, se está energizando. Si nosotros le ponemos aquí una energía eléctrica al componente, le ponemos un voltaje alimentándola de este punto a este punto, en cuanto la alimentamos, empieza a fluir corriente a través de estos hilos. Empieza a fluir corriente. Y cuando fluye corriente, como ustedes saben, cuando nosotros hacemos fluir corriente a través de un conductor y la corriente está circulando en este sentido, en forma perpendicular se da un campo magnético. O sea, dicho con otras palabras, si yo aquí en este hilo que tengo en mis manos le hago circular una corriente a través de él, alrededor de él existe un campo magnético. La corriente, si está fluyendo en este sentido, el campo magnético está actuando de manera perpendicular a la corriente, que es el caso que nos ocupa.
estamos fluyendo corriente a través de este hilo y alrededor de él se genera un campo magnético. Ese campo magnético lo vamos a simbolizar con estas líneas. Tanto para acá como para acá se da ese campo magnético. De alguna forma, como ustedes lo van a apreciar, de este lado de lo que es la bobina, tenemos un grupo de elementos que es conocido como contactos o platinos. Estos contactos o platinos, como ustedes lo ven, son piezas que tienen capacidad para moverse. Este que le voy a poner aquí se llama común. Este punto se llama común. Y aquí, en esta partecita, imagínenlo como que si tuviéramos nosotros un resortito. Ahí está un resortito que por condiciones naturales el resortito jala esa pieza. Entonces, como la jala esa pieza, aquí tenemos estas piezas que están aquí, pero como aquí hay un resortito, este resortito jala esta pieza para acá. Y une el común con el punto que se llama NC, que significa normalmente cerrado. Y este es normalmente abierto. Entonces, esta patita está normalmente cerrada en condiciones de reposo. O sea, que el resortito jala este es el común, este es el normalmente cerrado, entonces el resortito jala a la pieza y la une. Y se separa de esta otra, de la que tenemos en la parte de abajo. Pero cuando nosotros hacemos fluir una corriente eléctrica de características suficientes para crear un campo magnético que ya está calculado, entonces ese campo magnético jala a la pieza que se llama común. La va a jalar, tiene una fortaleza para jalarla. Pero hay un resorte que la jala en sentido inverso. Pero esta bobina se ha calculado y ese campo magnético imperante tiene la capacidad suficiente para vencer la fuerza del resorte. Entonces, cuando nosotros energizamos la bobina, se crea ese campo magnético y jala a esa pieza que se llama común. Por tanto, si jala a esa pieza que se llama común, entonces quiere decir que este componente que está en el centro se va a mover hacia la parte de abajo. Pero ¿qué pasa con el resorte? El resorte es vencido y el resorte se estira. Se ve que el resorte se está estirando. ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción de ese campo magnético es más grande que la del resorte y la jala de manera obligada. Pero una vez que nosotros vemos que este punto común cambia de posición hacia la parte inferior, ahora va a unir esta patita llamada normalmente abierto, la va a unir con el común. Cuando nosotros desenergizamos la bobina, inmediatamente se pierde ese campo magnético. Entonces, estas líneas que estaban aquí, desaparecen estas líneas en color naranja que representaban el campo magnético. ¿Y qué pasa? Ya no hay una fuerza que atrae al común hacia la parte inferior. ¿Qué pasa entonces? Pues que el resorte la regresa otra vez a su posición inicial. El resorte la jala y esta pieza que es el común es obligada a irse hacia la parte superior. Y aquí tenemos nosotros entonces que nuestro resorte se comprime. Ahí está el resortito. Esa es la forma en que funciona nuestro reelevador. Lo que me parece trascendentalmente importante es que este componente, que tiene como partes principales a la bobina y por otro lado decíamos que tiene a los contactos o los platinos,
en donde uno es normalmente cerrado y el otro es normalmente abierto, como lo ven ahí, lo que me parece trascendentalmente importante es que esta pieza llamada bobina eléctricamente no está unida a los platinos o a los contactos, no está unida. O sea, la única manera de comunicarse ese campo magnético para gobernar a estos platinos es a través prácticamente del aire. ¿Qué pasa entonces? Que cuando nosotros tenemos esta circunstancia, creamos un campo magnético y a través de la nada, aparentemente para nosotros a través de la nada, hacemos que esta pieza se mueva, producto de ese campo magnético que es invisible para nuestros ojos, pero que ahí está presente. Y cuando desenergizamos esta bobina, acuérdense, el resortito regresa a la pieza a su estado inicial. Esa es la parte quizás más importante. Cuando yo conocí por primera vez esta pieza que nosotros conocemos con el nombre de reelevador, esta pieza que tengo en mis manos, ¿verdad? Físicamente es así. Puede ser así, puede ser de esta manera, puede ser de esta otra, puede ser así, ¿verdad? Tenemos diferentes formas físicas del relevador. Puede ser de esta otra. Aquí tenemos otro relevador, ¿verdad? Aquí tenemos otro más, un relevador más, uno chirris, uno pequeño. Y a este que le he quitado los chones, este relevadorcito que le he quitado los chones para poder apreciar de manera pues palpable el elemento que tiene mucho hilito, que es la bobina, y que por ahí andan también los platinos. Pero lo que se me hace muy chingón, muy importante, es que la bobina eléctricamente no está unido con los platinos. Vean, la bobina se energiza y a través del aire, sin tocar a estos, los hace que se muevan, Es decir, hay campo magnético y este cambia de posición, ¡trac!, hacia la parte de abajo. El común pasa al normalmente abierto. Le quitamos la energía eléctrica, cesa el campo magnético y el resortito regresa a la condición del común con el normalmente cerrado. Esa es la función del componente. En esta parte que tenemos aquí es control, y en esta parte podemos tener nosotros fuerza. Si tenemos conectado una lámpara, un foco, alguna cosa en los platinos y aquí explota, ya en condiciones normales aquí hay una explosión y se quema todo ese rollo de acá, no le pasa nada a la bobina, porque la bobina no está unida eléctricamente a los platinos o los contactos. Esa es la parte más chingona. Esa es la parte más importante y trascendente. Sobre la marcha, y si hay oportunidad, vamos a ver en elementos o componentes electrónicos cómo hay piezas semiconductoras que a distancia nosotros podemos gobernar a un componente. Es decir, sin tocarlo, desde lejos, podemos nosotros, quizás a través de una luz infrarroja, emitir un rayo de luz y hacer que algo allá a distancia, a 1 metro, a 2 metros, a 3, a 5, a 7, a 10, encienda. Por lo que el control se hace a distancia, a través del aire, por medio de una luz. Por ejemplo, en el caso de los elementos emisores de luz infrarroja, de luz láser. Eso es lo que se me hace muy interesante, tener un control a distancia de algo o de alguien sin tocarlo. Por eso el relevador siempre me ha parecido un componente extraordinario, un componente muy importante para lo que nosotros vamos a hacer. Así pues, que los componentes de un relevador, si le quitamos los chones, aquí es la forma física en que lo vamos a tener, y este que tenemos aquí es la forma también física, pero ya descubierto para ver su interior. Se compone de una bobina. Aquí está la bobina, la cual está representada en el diagrama esquemático por un enrollamiento con una bobina, como lo estamos apreciando. Se compone también de un juego de platinos o de contactos. Que para el caso que nos ocupa, típicamente estos 3 contactos, uno de ellos se llama común. El que regularmente en reposo está conectado con el común se llama normalmente cerrado, está unido.
y el que está separado del común se conoce como normalmente abierto. Cuando el componente relevador es energizado, el común tiene la facultad para moverse hacia el normalmente abierto y juntarse con él y separarse del normalmente cerrado. Esa es la función. Esta entonces es la parte de los contactos, esta es la parte relacionada con la bobina, y tenemos otros componentes como lo son el núcleo, la armadura, la base, esta base que tenemos en esta parte, y cada uno de estos piquitos que son las patitas. Son las patitas o las terminales donde vamos a nosotros conectar nuestro componente. Este elemento se le conoce con el nombre de relevador o relay, pero cuando lo escriben se escribe relay. Los relevadores, repito, de manera simple, vienen compuestos de una bobina y un juego de platinos. Si tiene una bobina y un juego de platinos con sus tres terminales, el juego de platinos o de contactos, entonces van a ser tres patitas para los platinos o para los contactos y dos patitas para la bobina. Por tal razón el relevador debe tener 5 patitas. Pero muchas veces vamos a encontrar relevadores dobles, con doble juego de platinos, triples, cuádruples, quíntuples. Por ejemplo, haciendo una reflexión sobre ello, vamos a cambiar nuestro enfoque a esta parte, en donde, por ejemplo, aquí tenemos un relevador que tiene doble juego de platinos. En lugar de tener solamente 3 patitas, como el caso anterior, tiene 6 patitas. Tiene 2 juegos de platinos. Cada juego tiene sus 3 patas o pines. Y aquí lo interesante es que cuando la bobina es energizada, tenemos un común en el juego de la parte superior y un común en el juego de la parte inferior.